Hola, sean nuevamente bienvenidos al taller de feminismo para principiantes del Centro Cultural Casa de las Bombas de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Iztapalapa. En este video llegamos a la tan esperada tercera ola del feminismo y como mencioné anteriormente, esta llega después de que el feminismo permaneciera como dormido por un largo periodo. No olvidemos que a pesar de haber concluido la Segunda Guerra, todavía llegan épocas muy agitadas en cuanto a la vida política. Toda esta agitación vería nacer y transformar a nuevos movimientos, entre ellos, por supuesto, el feminismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la vida de las mujeres durante los años 50 fue reducida de forma dramática en cuanto a logros, presencia y reconocimiento del movimiento. Y una vez terminada la Segunda Guerra, las mujeres tuvieron que replegarse al hogar y el discurso nazi de Hitler sobre las mujeres, que era niños, iglesia y cocina, se extendió por todo el mundo. La domesticidad fue nuevamente obligatoria y los soldados que regresaron de la guerra encontraron todo aquello que una vez quisieron: casas grandes, esposas amorosas y un montón de hijos. En cuanto a cuestiones económicas, las mujeres fueron echadas de los trabajos que habían tenido y fueron ocupados por varones que desarrollaron electrodomésticos y otros bienes de consumo. La vida de las mujeres en esta época se redujo a ser el ama de casa perfecta, y todos los problemas que se daban en torno al matrimonio empezaban a girar en torno al esposo y la familia. Y si el niño se orinaba en la cama, si al esposo le daban úlceras o si la camisa no estaba bien planchada, las mujeres que tenían problemas seguramente también lo tenían en el matrimonio. Betty Friedan es de los primeros personajes de la época en poner en la mesa la situación por la que estaban atravesando las mujeres de los años 50 y 60. Betty fue una mujer muy destacada en el ámbito académico desde que era una niña. Esta situación la llevó a convertirse en blancos de señalamientos por parte de la gente que la rodeaba, pues era considerada una muchacha diferente. Betty no tardó en graduarse de psicología social con las mejores notas y como una líder entre sus compañeras. Además recibió un premio universitario literario por sus editoriales en el periódico y, pese a su éxito, rechazó una beca de investigación y decidió ponerse a trabajar y formar una familia. Mientras trabajaba y durante su quinto mes de embarazo, le anunciaron que estaba despedida de trabajo en el periódico sindical. La razón había sido que no estaban dispuestos a darle otro permiso de maternidad, como ya lo habían hecho anteriormente. Esto la llevó a trabajar de manera libre desde su casa, pero de manera clandestina y no reconocida, y a pesar de que Betty empezó a vivir una vida que creyó que siempre había soñado, la vida feliz de ama de casa en un barrio residencial y con hijos, empezó a tener ese sentimiento común de las amas de casa de ese entonces y de la actualidad, que era un pánico profundo e inexplicable, al que denominó el problema que no tiene nombre. Se dio cuenta de que su vida había llegado al punto en el que dependía por completo de su marido. Los artículos que escribía de manera independiente eran a la fuerza y para poder pagar los gastos, y su currículum decía: renunció a una beca de psicología, fue expulsada de su trabajo por estar embarazada y ahora escribe artículos superficiales para las revistas femeninas. En resumen, Betty empezó a cuestionarse el prototipo de mujer norteamericana de su época, y son toda una serie de circunstancias la que la llevan a profundizar sus pensamientos sobre el mundo que le rodea. Es a partir de 1957 cuando diferentes situaciones la llevan a publicar su primer libro. Una de ellas fue causada por el libro Modern Woman: The Lost Sex de Marinia Farham y Ferdinand Lunderbeck. Estos psicoanalistas sostenían la postura de que las mujeres norteamericanas tenían un nivel educativo demasiado alto, que les impedía adaptarse a su rol como mujeres. Freeman decide entonces oponerse a esta tesis y decide escribir un reportaje sobre aquel libro, demostrando que la educación no era la causa de la frustración de las mujeres. Y enseguida se hicieron llegar una ola de cartas de mujeres que le escribían y que con todavía más preguntas. Betty planteaba ahora que tal vez pues el problema no era la educación lo que les impidiera a las mujeres adaptarse a su rol de mujeres, sino que el problema era esa obtusa definición de rol femenino.
Y bueno, después de todos los comentarios y todo el revuelo causado, Betty decide publicar un nuevo artículo. Por primera vez en su vida como escritora independiente, ninguna revista desea publicarlo, por lo cual decide escribir un libro. El libro de Freeman tardó 5 años en ver la luz, más de lo que esperaba, pues ella misma entiende que estaba inmersa en la mística de la feminidad y que le fue muy difícil salir. En los años que tardó en escribir el libro, aprendió y reflexionó sobre todo lo que había alrededor de aquel vacío vital, al que bautizó con el título de su libro, La mística de la feminidad. El libro se publicó en 1963 y como le ocurrió a Simone de Beauvoir, el libro cambió a miles de mujeres en el mundo y al mismo tiempo a la propia autora. Muchas de las mujeres que le enviaron un mar de cartas hablaron de estar hartas de sentirse como un electrodoméstico o con una depresión mortal, y que cuando tuvieron el libro por primera vez en sus manos se sintieron capaces de volar. Hay un párrafo específico del libro que resume la esencia del mismo libro y se los voy a leer. La mística de la feminidad afirma que el valor más alto y única misión de las mujeres es la realización de su propia feminidad. Asegura que esta feminidad es tan misteriosa e intuitiva y tan próxima a la creación y al origen de la vida que la ciencia creada por el hombre tal vez nunca llegue a entenderla. Pero por muy especial y diferente que sea, no es en manera alguna inferior a la naturaleza del hombre. Incluso puede que sea en algunos aspectos superior. El error, afirmar esta mística, la raíz de los problemas de la mujer en el pasado, estriba en que las mujeres envidiaban a los hombres, intentaban ser iguales que ellos, en vez de aceptar su propia naturaleza, que solo puede encontrar su total realización en la pasividad sexual, en el sometimiento al hombre y en consagrarse amorosamente a la crianza de los hijos. En cuanto a un punto problemático de su libro es que este solo se centraba en que las mujeres, en las mujeres privilegiadas de la clase media de Estados Unidos, y no daba una teoría explicativa ni del patriarcado ni del privilegio masculino. Tampoco presentaba estrategias de alternativas de vida, y a pesar de ello este se convirtió en un clásico del feminismo. Personalmente creo que este no se llevó de una manera más desarrollada porque este da cuenta del propio desarrollo de la autora, de su propia conciencia y de su propia transformación. Y bueno, la parte más brillante de su libro es sin duda que descifra con lucidez el rol opresivo y asfixiante que les hayan impuesto a muchas mujeres alrededor del mundo, y pasa de ser una situación individual o personal a ser una situación colectiva. Además, el problema que señala Betty también es político, pues la mística de la feminidad es una reacción del hombre al sufragismo y de incorporación de las mujeres a la esfera pública, cuyo propósito es identificar únicamente a la mujer con su papel de madre y esposa y acabar con toda posibilidad de realización personal. Y bueno, en cuanto al impacto de Betty Friedman, la mística de la feminidad contribuyó a abrir los ojos de las mujeres ante su propia opresión, pero los caminos a seguir no estaban trazados, así que entre muchas mujeres crearon una organización. Friedan fue quien puso la primera piedra y esta organización fue llamada Organización Nacional para las Mujeres, NOW por sus siglas en inglés. Muchas de las mujeres que participaban en esta organización trabajaban en la administración de los nuevos organismos públicos que estaban a favor de las mujeres. Estas funcionarias sabían que era para contener el movimiento de las mujeres. Y bueno, el movimiento de las mujeres nació en una comida que se celebró el 29 de junio de 1996 durante la tercera conferencia anual de las distintas comisiones sobre el estatus de las mujeres que se celebraba en Washington. Su inicio oficial fue hasta el 29 de octubre del mismo año. Entre las 300 personas afiliadas habían 2 monjas, mujeres sindicalistas, empresarias y algunos hombres, y en todos los miembros se percibía que el sentimiento estaba haciendo historia en cuanto inició. Bueno, y a todo esto, ¿qué buscaban las mujeres de NOW?
Entre la Declaración de Principios de Now, el aborto fue la única reivindicación que quedó excluida, por lo menos hasta el año siguiente, ya que se consideraba un tema excesivamente polémico. Por su lado, sí reivindicaba la igualdad de oportunidades y que se pusiera fin a la discriminación de las mujeres en el empleo, que dejaran de existir cuotas de acceso para las mujeres en instituciones de educación superior y que hubiera igual número de mujeres que de hombres en comisiones y en las direcciones de los partidos políticos, que se les pusiera fin a la falsa imagen de las mujeres que se daban en los medios de comunicación y además que iban en contra de las políticas y prácticas proteccionistas que negaban oportunidades a las mujeres. La postura de Now no tenía una ideología sexual ni política, simplemente iba en busca de la igualdad y la democracia. En cuanto a Betty Friedman, en 1969 por fin reunió el coraje para divorciarse de Carl, pues como ella misma dice, no podía seguir siendo alguien a quien le sucedían muy importantes acontecimientos en la vida pública, pero que en la vida privada siguiera siendo maltratada por su marido. A estas alturas sus consignas nacieron a pie de su obra y para el 2003 la organización Now se volvió en una de las máximas representantes del feminismo liberal y con cerca de 500,000 afiliados y se caracterizó por definir la situación de las mujeres como una desigualdad y no como una opresión. Por eso defiende que se debe reformar el sistema para alcanzar la igualdad. Este feminismo, influenciado por una corriente liberal, está caracterizado por considerar el principal problema de las mujeres su exclusión de la esfera pública, del mercado laboral y de los cargos públicos. El feminismo que fue impulsado por Now verá algo así como su final en la década de los 70 debido al feminismo radical y su aversión al liberalismo. ¿Qué sucedió con el feminismo después de Now? Es importante dejar nuevamente claro el contexto en el que nacieron los nuevos movimientos sociales, pues en los años 60 hubo una fuerte agitación política, especialmente tras el asesinato del presidente Kennedy y las protestas que estaban cada vez más generalizadas a causa de la guerra de Vietnam. El sistema político norteamericano dejó entrever sus contradicciones más profundas: el sexismo, el racismo, el clasismo e imperialismo, y la formación de nuevos movimientos no se hicieron esperar. La nueva izquierda resurgió de los nuevos movimientos radicales, como el antirracista, el estudiantil y el pacifista, y por supuesto el feminista, y a todos los unía su carácter contracultural. A diferencia del feminismo de Now, por ejemplo, estos dos movimientos no eran reformistas, buscaban nuevas formas de vida y por supuesto que muchas mujeres desearon unirse a este nuevo movimiento y las contradicciones nos hicieron esperar en la nueva izquierda. Las mujeres que se unieron a este nuevo movimiento se dieron cuenta más tarde que temprano que estaban haciendo el mismo trabajo fuera del movimiento que dentro de él: transcribir los discursos de los hombres, hacer el café, fotocopiar panfletos, contestar teléfonos, todo menos política. Y la mayoría de las veces las mujeres estaban siendo invisibilizadas como líderes dentro de los debates. Además, siempre dominaba la voz masculina y la opresión de la que se hablaba solo tomaba en cuenta la clase social. La cuestión de la mujer o no importaba o era secundaria. Es por eso que la primera decisión política del feminismo fue organizarse e inmediatamente nace el movimiento de liberación de la mujer. Como conclusión me gustaría agregar o decir que el feminismo empieza, al igual que otros movimientos sociales del momento, a tomar nuevas posturas, a adquirir una nueva transformación gracias a esta nueva izquierda, y es lo que veremos en el próximo video. Hasta ahora, ¿qué tan vigente consideras que era la lucha por la igualdad? La lucha que el feminismo liberal, por ejemplo, de Now, estuvo intentando traer, ¿no?, a la mesa las reivindicaciones políticas, laborales y toda esta cuestión. ¿Cómo consideras que fueron todas esas transformaciones
y qué tan vigentes consideras que son para la actualidad, ¿no? Qué tan apartados estamos de la situación de las mujeres de los años 50 y 60 y qué ha cambiado de ayer a hoy, ¿no? Por el momento sería todo y gracias por escuchar. Espero que me manden sus respuestas, algún comentario y bueno, gracias por ver el video.